Qué bonito cuando Jesús entra a Jerusalén y va toda la gente y le aclama, le dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, bendito el que viene del Señor. Pero ya después, cuando Él ya iba a la cruz, fueron pocos los que fueron. ¿Por qué será que fueron pocos los que fueron? Bueno, en su camino a Jerusalén muchos seguían a Jesús, pero no todos llegaron hasta la cruz. Aún más, aún Pedro le abandonó. Sí, Pedro, el apóstol Pedro, el que nosotros decimos, el santo hombre de Dios, San Pedro, le abandonó. Y ustedes conocen esa parte donde él no solo le abandona, sino que le niega. Cuando se puso todo difícil, Pedro abandona a Jesús y le niega. Y ustedes ya van a recordar que cuando canta el gallo 3 veces niega Pedro al Señor. Pues muchos solo le seguían por los milagros que habían recibido de él. Mucha gente sigue a Jesús por todos los milagros que él había hecho por ellos. Pero la verdad es de que muchos le abandonaron. Pero nosotros no estamos tan lejos también hoy en nuestros días. Muchos hoy en día seguimos a Dios o creemos en Dios, pero la verdad no le conocemos. Muchos creemos en Dios, pero la verdad no le conocemos y por ende no le podemos seguir. Muchos creemos en Dios, pero no le conocemos. Y por ende no podemos seguirlo, pues es difícil seguir a un desconocido. Y lo más difícil aún, ir hasta la cruz con un extraño. A lo que voy es de que si usted no conoce en verdad a Jesucristo, o a Cristo a quien usted está siguiendo, usted no puede ir con Cristo hasta la cruz. ¿Por qué? Porque es difícil caminar con un extraño, con una persona que yo no conozco. Es muy difícil. Pero con alguien que usted conoce, usted no le va a abandonar. Usted no va a abandonar a un amigo que en verdad quiere. ¿Por qué? Porque le conoce. Si nosotros conocemos a Cristo personalmente, nosotros vamos a ir con Cristo hasta la cruz. Por eso el título de este mensaje es Caminando con Cristo hasta la cruz. Ahora la pregunta, ¿quiénes van con Cristo hasta la cruz? Si nosotros estuviéramos en aquel día, ¿fuéramos nosotros caminando con Cristo hasta la cruz? ¿O fuéramos también de los muchos que abandonaron a Jesús? Porque dice el Evangelio de que cuando Jesús muere, solo habían 3 de sus discípulos. Y la mamá y otra María. Y toda esa multitud. Y los demás discípulos, los demás apóstoles, ¿en dónde quedaron? Que dice que solo 3 habían con él. Veamos 3 verdades entonces para poder ir con Cristo hasta la cruz. Y el número 1 es, si queremos nosotros ir con Cristo hasta la cruz, necesitamos conocer a Cristo personalmente. Es decir, si usted quiere seguir a Cristo hasta la cruz, necesitas conocerlo tú mismo. Que no le digan, que no le cuenten, porque de seguro le mienten. Necesita conocer a Cristo usted mismo. Necesitamos conocer a Cristo personalmente. Vea lo que dice el verso 27 y 28. Y ahora quiero que vaya a la hoja que le estaba preguntando si tenían. Dice el 27. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿ve el cuadro? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Quiero que se imagine el cuadro usted aquí conmigo. ¿Está aquí? Vean aquí. Quiero que se imagine el cuadro. Jesús acaba de sanar a un ciego. Ahora él dice a sus discípulos, bueno, sigamos nuestro camino. En el camino, no sé si era desierto, iban de un pueblo a otro, o habían montañas, o pasó por olivos, no sé, pero él iba y sus discípulos iban con él. Y ahora Jesús va a preguntarles una pregunta bien importante, muy personal. Entonces Jesús ya había escuchado y Jesús sabía que mucha gente le seguía por lo que él hacía, pero no le conocía.
Entonces por eso Él les va a preguntar, ¿qué dice la gente? Entonces, y Jesús, lo que Jesús quería es que sus discípulos entendieran quién era Él. Si me van a seguir, ustedes tienen que saber quién soy yo, para que no sigan a ciegas, sino que sigan a una persona que han conocido. Entonces van todos, me imagino, ellos van platicando, de repente Jesús dijo, este es el momento, les voy a preguntar, ¿por qué me están siguiendo? ¿Porque les hice un milagro? ¿Porque les sané? ¿Porque les he dado de comer? ¿O por qué me están siguiendo? Entonces Jesús se da la vuelta y les pregunta. Dice, después de esto Jesús y sus discípulos fueron de las aldeas de la región de Cesarea. En el camino, aquí va el cuadro, en el camino Jesús preguntó a sus discípulos. Note que Jesús se da la vuelta y le pregunta a sus discípulos. Ve a todos ahí y les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y note qué es lo que la gente pensaba de Cristo. Dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Esto es lo que la gente pensaba de Jesús. Note que la gente, mucho de la gente, ni siquiera sabía de que Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que era uno de los profetas, Elías o Juan el Bautista que había resucitado, pero no sabían a quién estaban siguiendo. Por eso es que le abandonan. Ahora entonces, nosotros no estamos tan lejos de ellos. Por ejemplo, muchos creen en Dios en nuestros días, pero lo hacen por tradición. Mucha gente en nuestros días también cree en Dios, pero lo hace por tradición. Y a veces a mí siempre me gusta platicar con la gente, les invito a la iglesia y entablamos la conversación. Pero a veces he conseguido respuestas que me dicen, no, pues yo soy de tal iglesia. ¿Y qué días va? No, pues no voy, pero ahí va mi mamá, ¿sí? O mi abuelita, iba allá. Entonces mucha gente no va a la iglesia, pero ellos dicen que creen en Dios. ¿Por qué? Porque sus padres creían en Dios. Los padres sí posiblemente que sí iban, pero ellos ya no van. Se aparecen solo tal vez en Navidad o el miércoles de ceniza o otros días, pero no han conocido a Dios verdaderamente. Muchos creen en Dios por tradición, pero la verdad no le han conocido personalmente. La gente no siempre tiene la razón. Lo peligroso, hermanos y hermanas, no es malo que usted conozca a Dios por boca de otro. El problema es que la gente no siempre tiene la razón. Note que esta gente, a veces nosotros pensamos que todos los que están los que están en la Biblia están bien, pero note que un grupo de aquí estaban mal. Estaban en la Biblia, pero estaban mal. No sabían quién era Jesús. Le seguían solo por otros motivos, pero no le conocían. Y por eso Jesús quiere que sus discípulos le conozcan a Él por quién es Él, no por los milagros o por la alimentación que les había hecho. Entonces lo difícil es, o lo peligroso es de que la gente no siempre tiene la razón. Por eso que no le digan, porque a lo mejor le van a mentir. De repente ve usted en las pláticas que salen ahí cuando usted va a fiestas, salen las pláticas, de repente uno que otro empieza a hablar de religión, o empieza a hablar de cosas así. Sale que alguien le estaba contando a alguien, yo nada más estaba oyendo, y le estaba contando de que dicen que esta persona había escuchado que alguien dijo que en la Biblia decía de que una vez alguien se estaba ahogando en el agua. Entonces Dios mandó un perro para que lo salvara. Y dice que el hombre que se estaba ahogando, agarró el perro de la cola y el perro lo sacó hasta la orilla. Note que la Biblia decía. Desde ese entonces él estaba predicándole. Según lo estaba predicando. Entonces, desde ese entonces los perros tienen cola. Porque de ahí se agarró el hombre para salir a la orilla del río. O lago, no sé qué era, no recuerdo. Y desde ahí el perro se hizo el mejor amigo del hombre.
Y él estaba predicando porque dice que él había escuchado que en la Biblia decía. La verdad es que eso no está en la Biblia. Es una historia bonita que no sé si sea cierta o no, pero no está en la Biblia. No está aquí. Hay otras frases que yo he escuchado. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Usted la ha escuchado mucho. Está bien bonita, pero no está en la Biblia. Es un dicho, no es palabra del Señor. Otra también que a muchos de ustedes tal vez la han escuchado. Yo la escucho frecuente. Una que dice: Dios aprieta, pero no ahorca. Tampoco está en la Biblia. Son frases bonitas, pero mucha gente piensa que está en la Biblia. Yo he escuchado, no, porque el Señor aprieta, pero no ahorca. Y afirman, y hasta pueden hacer un sermón predicando con eso. La verdad es que toda la gente no siempre tiene la razón. Note de que ellos pensaban de que Jesús era esto, pero no le conocían. La única manera para conocer a Cristo es por medio de las Escrituras. Hermanos, disculpe que los asuste, pero la única manera de poder conocer a Cristo es por medio de las Escrituras. Si no están las Escrituras, pueda que sea cierto, pueda que no. Al principio del 2000 mucha gente salía, muchos se volvieron evangelistas predicando de que habían ido al infierno. Yo recuerdo, hacían campañas grandes que habían ido al infierno, unos habían ido al infierno, otros habían ido al cielo, y contaban grandes cosas de que por ahí vieron hasta famosos como los castigaba al fuego y el diablo ahí los pullaba todavía, y grandes torturas que ocurrían. Ahorita ya pasó esa ola de los soñadores. Y lo único que queda es las Escrituras. Y eran muy bonitos esas historias que yo me asustaba y cada vez que predicaba me arrepentía. Y decía: Señor, perdóname, no quiero ir al infierno. La verdad es que eran unos sueños muy interesantes. Pero no puedo yo creerles porque no están las Escrituras. Es posible que sí, es posible que no. Lo único que yo puedo decirles es lo que está en las Escrituras. Si usted en verdad quiere conocer a Dios, aquí están las Escrituras. Lo demás es posible que sea cierto, es posible que no. Pero si en verdad usted quiere conocer a Cristo, es por medio de las Escrituras. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1:9. Dice: lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un nuevo evangelio diferente al que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: si alguien viene predicándoles con algo que no está en las Escrituras, que caiga toda la maldición del Señor. La Reina Valera dice que sea anatema, o en otras palabras, que le caiga todo lo que Dios le puede poner de castigo. Entonces el apóstol Pablo dice: si alguien viene con otra enseñanza que no esté aquí, va a ser muy difícil de creer. Entonces necesita usted conocer a Cristo personalmente. Entonces por eso Jesús se da la vuelta y le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos responden. Pero más adelante el Señor va a volver a hacer una pregunta. Entonces, número 2, para seguir a Cristo o caminar con Cristo hasta la cruz, debes tener bien en claro quién es Jesús para ti. Si yo quiero ir con Cristo hasta la cruz, y estoy hablando metafóricamente, si yo quiero morir a yo para que Cristo viva en mí, o si yo quiero cambiar mi vida por Cristo, y si quiero hacer la voluntad de Cristo y vivir como Cristo vivió, yo no puedo llegar a esa vida si yo no tengo bien en claro quién es Cristo para mí. Si yo no tengo bien claro quién es Cristo para mí, cuando vengan los tiempos difíciles, yo voy a abandonar el camino y voy a dejar caminando solo a Cristo a la cruz. Cuando vengan las dificultades, yo me alejo, que camine solo Cristo, que vaya Él solo a la cruz. Pero cuando yo conozco y tengo bien en claro quién es Cristo para mí, venga esto, venga el otro, vengan a arrestarlo, no voy a ser como Pedro que yo no lo conozco, no sé quién es. Después se fue a pescar. Ni siquiera fue a verlo de lejos cuando crucificaron a Cristo, a pescar se fue.
Nosotros también, si no conocemos a Cristo, hoy en día lo abandonamos. Viene esto, lo abandono. Pasa esto, no, es que Dios no me contestó mi oración, Dios no me sanó, Dios no hizo esto, y le abandonamos. Entonces necesitamos tener bien claro quién es Jesús para nosotros. Vea lo que dice el verso 28, 29, dicen, que dice ahí. Ellos contestaron, dicen. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Jesús va caminando y va a hacerle esta pregunta importante, este encuentro de Jesús con ellos, y se da la vuelta y le pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Responden los apóstoles, y ahora le toca a ustedes. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Ahora no, ¿qué dicen los demás? ¿Qué enseñan los demás? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y esta pregunta el Señor nos la vuelve a hacer a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Creo que es una pregunta personal. Cuando yo sé quién es Jesús para mí, entonces yo no le busco solo en emergencias. Porque mucha gente busca al Señor solo en emergencias. Dios para ellos es el 911. Ya estoy enfermo, sí, Señor. Y aquí han venido a la iglesia que solo vienen para oración, y cuando ya están sanos, ni me contestan el teléfono, ni me contestan el texto, hermano. Venga a la iglesia. Nada, se desaparece. Digo, ya el Señor ya la sanó. Por lo menos, Señor, ya la sanaste. Que le vaya bien. Solo en emergencias. Porque el Señor se convierte en nuestro Aladín y la lámpara mágica. Hazme un milagro y de ahí te vuelves a meter a la lámpara mágica. Cuando te necesite te vuelvo a sacar. Pero cuando nosotros sabemos quién es Dios para nosotros, no lo buscamos solo en emergencias, lo buscamos todos los días. Y yo felicito a los que están todos los domingos aquí y aún están los jueves aquí. Continuamos, dice también, cuando sabes quién es Jesús para ti, puedes seguirle hasta la muerte. Cuando usted sabe quién es Jesús para usted, usted puede seguirle hasta la muerte. ¿Por qué? Porque sabe quién Él es para usted. Vea lo que dice Lucas 22, 23, dice, Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro querido apóstol Pedro. Señor, le dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y cuando viene el arresto de Jesús, que saca su espada y que le quita un pedazo de oreja a un soldado. Pero cuando se viene, ¿quiénes son los seguidores de Cristo que también van a ser juzgados? Todos salieron corriendo, incluso él. No, le dice, en la fogata, dice una niña, no, él andaba con ellos. Le dice, no lo conozco. Le negó. Y nosotros a veces juzgamos a Pedro: le negaste, yo no le hubiera negado. Tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo, le hubiéramos negado. Cuando nosotros sabemos quién es Jesús para nuestras vidas, lo convertimos en una prioridad. Todos los días es mi Señor, todos los días es mi Dios. No solo los domingos, no solo en la iglesia, todos los días y donde quiera que esté, Él es mi Señor, Él es mi Dios y yo le sigo. Todos los días yo voy a la cruz con Él. Vea lo que dice el Salmo 63:1, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Porque el rey David sabía que Dios era su Dios. Y dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dice el rey David, tú eres mi Dios, y por eso yo te voy a buscar todos los días, y no solo todos los días, sino que de mañana te voy a dar lo mejor. Cuando el día despierte, cuando yo abra mis ojos, Señor, gracias. Si puedo y mis rodillas me aguantan, me hinco, Señor, gracias por este día, gracias por mi vida. Eres mi Dios, eres una prioridad para mí. Y note que después dice que mi alma tiene sed de Él, mi carne te anhela, mi ser te anhela, Señor, porque sé quién eres para mí, sé que mi vida depende de ti. Te anhelo todos los días, te anhelo todos los días. También dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y lo que el rey David está diciendo aquí es de que cuando pase por esas tierras secas y áridas, donde no hay agua, donde no hay abundancia, aún te voy a buscar de mañana. El problema es que muchos de nosotros, cuando vienen las dificultades, nos alejamos del Señor. Pero Él dice, aunque pase por tierra seca y árida, y donde no haya nada de agua, aún así te voy a buscar. Cuando esté en los problemas, aún así te voy a buscar. Cuando esté en medio de la enfermedad, aún así te voy a buscar. Porque dice el rey David, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Cuando yo tengo claro quién es Dios para mí, yo le voy a buscar en todo tiempo. En las buenas, cuando hay agua, cuando hay bendición, y en las malas, cuando no haya nada que comer. Cuando mi billetera no tengo nada, aún así voy a buscar al Señor. No le abandonemos en los tiempos difíciles. Si usted quiere ser un seguidor de Cristo verdadero, usted no puede abandonar a Cristo en el camino a la cruz. Qué bonito en tiempo de Cuaresma de que muchos le buscan al Señor, y qué bueno, siempre digo yo, qué bueno que le busquen, pero que lo hagamos siempre, que tengamos ese hambre del Señor todos los días, no solo estos días, Jesús ya resucitó, bueno, vámonos. No, todos los días. No abandonemos al Señor en los tiempos difíciles. ¿Cuál es la situación que estás pasando, hermana y hermano? ¿Por dónde estás atravesando ahorita? Si vas siguiendo a Cristo y vas de camino a la cruz, y en el camino hay tiempos difíciles, no abandones. No dejes que Jesús camine solo a la cruz. Acompañémoslo. Vamos con Él hasta la cruz. Número 3. Para ir con Cristo hasta la cruz, debemos de saber que Jesús es nuestro único Salvador. Este es el punto clave. La única manera para que yo pueda ir a morir con Cristo a la cruz es saber quién es Él para mí. Y lo que nos enseña la Escritura aquí es de que Él es nuestro único Salvador. Vea lo que dice el 29 y 30. Dice, Pedro le respondió. Recuerdan que Él les dice, ¿y quiénes son? ¿Y quién soy yo para ustedes? Okay, la gente dice eso de mí. Ahora le toca a ustedes. Y ahora Pedro responde y dice, tú eres el Mesías, el Cristo. Y ya Jesús le responde, le ordenó que no hablara de Él a nadie. La respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. La palabra Mesías viene de la palabra griego y de la palabra hebrea que está en el Antiguo Testamento. Y la palabra Mesías después en el Nuevo Testamento fue traducida a Cristo. Pero lo que quería decir o quiere decir esta palabra es Mesías o Mesías, es ungido. Eso quiere decir ungido o escogido, enviado por Dios para una misión. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios.
Y Dios te envió para cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Salvar a la humanidad. Ir a morir en la cruz para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y recuerden que Jesús va camino a la cruz. Y entonces Pedro le dice, tú eres el enviado por Dios. Tú eres el Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras de Hechos 4:12, ¿saben de quién son? Del apóstol Pedro. Después de que le niega y Jesús lo va a buscar a la orilla del mar y tienen esa conversación con Pedro, ya después de que Jesús es llevado al cielo y Pedro y los apóstoles se encargan de predicar y de levantar la iglesia, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tiempo después de que le niega, él se da cuenta y dice, tenía razón lo que dije, Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Tenía razón. Y ahora ya como un apóstol ya fundado, él dice, entonces entiende, dice, y en ningún otro nombre hay salvación, abajo del cielo y en la tierra, sino solo en Él, dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, Pedro de aquí en adelante está dispuesto a morir como Cristo. Y la historia dice, no es bíblico, pero la historia dice que Pedro no se atrevió a morir como Cristo. Cristo fue crucificado así. Y Pedro dijo, no soy digno de yo morir así, sino crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi maestro. Quiero morir peor que él. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él después entendió que él era el Cristo, que Él era todo para Él. Y cuando nosotros entendemos de que Dios es todo para nosotros y que no hay salvación en otro lado, podemos ir con Él hasta la cruz. Y no solo ir con Él y verlo, sino morir a mi ego, a morir a mi orgullo. Nosotros hoy también podemos morir en la cruz de Cristo. Renunciamos a nosotros para que Cristo pueda vivir por medio de nosotros. También el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:24 dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Ahora Pedro entiende y dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados. Él pagó por mis pecados. De acuerdo a la ley de Moisés, la paga del pecado es muerte. Y lo que Pedro está diciendo, yo merecía morir por mis pecados, pero Cristo vino y tomó mi lugar en la cruz y Él murió por mis pecados. Él dio su vida por mí. Ahora yo doy mi vida por Él. Y por eso Él dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Por eso le voy a seguir hasta la muerte. Yo vuelvo a preguntar otra vez, si Jesús, o si nosotros estuviéramos con Jesús camino a Jerusalén, camino a la cruz, y Jesús se diera la vuelta y nos preguntara, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y acomodo la pregunta. ¿Y quién soy yo para ustedes? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Cuál es el motivo por qué nosotros seguimos a Cristo? ¿Por qué usted sigue a Cristo? Y la respuesta debería decir, porque Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el Salvador de mi vida. Y no hay nadie más que pueda salvarme que tú. Y cuando yo entiendo esto,
yo no abandono a Cristo de camino a la cruz, sino que lo sigo y muero con Él en la cruz, para que Él pueda vivir por medio de mí. Entonces cambiamos nuestra forma de vivir. Y ahora el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Amén. ¿Seguimos con Cristo hacia la cruz o lo abandonamos? Seguimos con Cristo hasta la cruz. Amén.